Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, en esta noche, Padre Santo, de lluvia, de tempestad, queremos darte gracias, Señor, por todo, Padre Santo. Gracias, Dios de los ejércitos, Dios del universo. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la naturaleza, con todas sus fuerzas, Padre Santo. Gracias, Todopoderoso, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos en esta noche que nos llenes del Espíritu Santo, que venga el Santo Espíritu Divino y nos ilumine, nos llene de su santa, pura y divina presencia, que nos bendiga con tu gracia, Padre Santo, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por todo el amor que nos brindas todos los días, Señor. Porque cada día que nos levantamos es una muestra de tu amor, Señor. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. Gracias por la creación. Gracias por nuestra vida, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y toma posesión de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, Señor. En tus manos colocamos a todos nuestros enfermos, Padre. Tú sabes cuáles son. Te pedimos por Colombia, Padre Santo, por nuestro país. Bendice a Colombia. Bendice a sus dirigentes, a sus fuerzas militares, Señor. Aún aquellos que viven en la guerra, Señor, bendícelos para que te encuentren a ti, Padre Santo. Ven, Espíritu Santo, y sana nuestras heridas. Sana nuestras heridas espirituales, nuestras heridas mentales, nuestras heridas físicas, Señor. Pero sobre todo, fortalece nuestra fe. Oh Dios Santo, ven, Espíritu Santo, y fortalece nuestra fe a través de tu santa palabra, Señor. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos con tu presencia y guíanos. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos ahora entonces a continuar con la lectura del capítulo número 21 del libro del Levítico. Requisitos para los sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés: habla con los sacerdotes descendientes de Aarón y diles que no se hagan impuros por causa del cadáver de alguno de sus parientes, excepto en el caso de algún pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo o su hija, su hermano o su hermana soltera, que aún vive con él, porque no se ha casado. Por ellos podrá hacerse impuro, pero no deberá hacerse impuro ni mancharse por una pariente casada. No deberán raparse la cabeza, ni afeitarse la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo, sino consagrarse completamente a su Dios y no profanar su nombre. Porque ellos son los que presentan las ofrendas quemadas y el pan de su Dios. Así que deberán mantenerse consagrados.
Tampoco deberán casarse con una prostituta, ni con una mujer violada o divorciada, porque han sido consagrados a su Dios. Manténlos apartados de todo, porque ellos son los que presentan el pan de tu Dios, y serán santos para ti, porque yo, el Señor, soy santo, y quien los hace santos. Si la hija de un sacerdote se rebaja y se convierte en prostituta, deshonra a su padre y deberá ser quemada viva. El jefe de los sacerdotes ha recibido plena autoridad para vestir la ropa sagrada, por medio del aceite de consagrar que se le puso en la cabeza. Por lo tanto, no debe dejarse suelto el pelo, ni rasgarse la ropa en señal de luto. Tampoco debe entrar donde haya un cadáver, ni siquiera por causa de su padre o de su madre. Debe hacerse impuro. No debe salir del santuario de su Dios, ni rebajar el carácter sagrado del santuario, porque sobre él ha sido puesto el aceite de consagrar de su Dios. Yo soy el Señor. Por esposa deberá tomar una mujer virgen. En ningún caso debe casarse con una viuda o divorciada, violada o prostituta. Su esposa debe ser virgen y de su propio clan, para no rebajar a sus descendientes entre su gente, pues yo, el Señor, lo he consagrado. Impedimentos para el sacerdocio. Buscando dispositivo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: dile a Aarón que ahora y en el futuro a ninguno de sus descendientes con algún defecto físico se le permitirá presentar la ofrenda de pan de su Dios. A decir verdad, nadie que tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo, sea ciego, impedido, con la nariz o las orejas deformes, con las piernas o los brazos quebrados, jorobado, enano, con nubes en los ojos, sarnoso o con erupciones en la piel, o con los testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto físico presentará al Señor las ofrendas que se queman. Tiene un defecto y por lo tanto no podrá presentar la ofrenda de pan de su Dios. Podrá comer de ese pan y de las cosas santas y santísimas, pero no podrá entrar tras el velo ni acercarse al altar, para no rebajar con su defecto el carácter sagrado de mi santuario. Yo soy el Señor, que los ha consagrado. Y Moisés repitió esto mismo a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche el capítulo número 21 del libro del Levítico nos habla de algo muy importante para el culto a Dios. Quienes lo presentan, los sacerdotes. El Señor es un Dios de orden, es un Dios que le gustan las cosas estructuradas, organizadas, y cada cosa dentro de su culto y dentro del pueblo de Israel tiene su razón de ser. La razón principal de todo es esta: Dios es santo. Por lo tanto,
su pueblo, sus sacerdotes, su sumo sacerdote, sus ofrendas tienen que ser santas. Aquí en el capítulo número 21, el Señor se dirige a Moisés. Moisés es el mediador. Es la persona por medio de la cual Dios le transmite sus órdenes y sus instrucciones al pueblo de Israel, incluyendo a su hermano Aarón, a los sacerdotes y al pueblo de Israel. En primera instancia nosotros podemos ver que los sacerdotes eran los que tenían que presentar las ofrendas, los sacrificios, el pan. Llama mucho la atención que desde el Antiguo Testamento ya la ofrenda es el pan. Dios es un Dios que no cambia, que no es improvisador. Dios no improvisa. Dios todo lo tiene bien planeadito y lo tiene bien organizado. Primero presentó la antigua alianza como una prefiguración de lo que iba a establecer a través de nuestro Señor Jesucristo de manera definitiva con la nueva alianza o la alianza que establece Cristo con su sangre, con su muerte y su resurrección. ¿Sí? Entonces, desde el principio, Dios establece un culto, Dios establece unos sacrificios, unas ofrendas y establece un sistema de sacerdotes. Tanto en la antigua alianza como en la nueva alianza es necesario el sacerdocio. Es necesario la participación de sacerdotes, quienes sean los que presenten las ofrendas y el sacrificio para el perdón de los pecados, para la acción de gracias, por la culpa, los holocaustos, etcétera, etcétera. Entonces, Dios coloca una serie de características que deben cumplir las personas, los hombres, los levitas, los descendientes de Aarón, que tengan que ser sacerdotes. O sea, el sacerdote es una persona que es escogida por Dios, apartada para Dios, para servir a Dios, y como Dios es santo, ellos también son santos. Y son santos, como lo dice el Señor en el capítulo 21, no porque ellos no pequen, no porque ellos sean inmaculados y sean perfectos, sino que Él los hace santos. Su presencia en el tabernáculo santifica el santuario. Él santifica las ofrendas. Él santifica a sus sacerdotes. Por lo tanto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el sacerdocio, ya sea levita, o sea, según el orden de Melquisedec, como el que estableció nuestro Señor Jesucristo en los santos apóstoles, y es el sacerdocio de los curas católicos, deben ser tomados como hombres santos, aunque sean pecadores. Pero quien los hace santos es el Dios al que ellos sirven. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces el Señor lo primero que pide o que dice es que sus sacerdotes tienen que estar apartados de los cadáveres. ¿Por qué? Porque los cadáveres representan la muerte. Y la muerte representa el triunfo del pecado sobre la vida. Por lo tanto, un sacerdote levita debía abstenerse hasta lo máximo en estar presente en medio de un cadáver, a excepción de su padre, de su madre, de sus hijos
o de su hermano o de una hermana soltera y virgen. Fíjense la importancia de la virginidad desde el punto de vista de Dios, la importancia de la virginidad. Entonces, ellos tenían que mantenerse aislados del luto, de los servicios funerales y de estar cerca de los cadáveres. Solamente tenían permiso de volverse impuros por su familia más cercana. Ok, otra cosa que el Señor quería que se diferenciaran de todos los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos, los pueblos cananeos, era que no debían ni raparse la cabeza ni afeitarse la barba, porque esa era una costumbre de los pueblos paganos para mostrar luto. Y ellos debían tener mucho cuidado de no profanar el santo nombre de Dios ni profanar su santuario. Ahora, los sacerdotes rasos, los sacerdotes normales, porque hay dos clases de sacerdotes: el sumo sacerdote y los sacerdotes ordinarios. Eso lo hemos visto a lo largo del estudio de tanto Éxodo como Levítico. El sumo sacerdote que en esta primera generación es Aarón, que es el único que entra más allá del velo en el lugar santísimo, donde Dios hace presencia a través de la nube que está encima de los dos querubines que están sobre la tapa del arca de la alianza. La presencia de Dios. Ahí solamente Aarón podía entrar una vez al año, recogiendo todos los sacrificios que hacían diariamente los sacerdotes ordinarios, que hacían en el lugar santo, lugar santísimo. Entonces, los sacerdotes, la primera parte del capítulo habla acerca de el matrimonio de los sacerdotes. Los sacerdotes debían casarse preferiblemente con una mujer virgen, o en el caso de ellos que fuera viuda de un sacerdote. No podían juntarse ni con una prostituta ni con una mujer repudiada por su marido. ¿Por qué? Porque una mujer divorciada o repudiada por su marido, ella seguía todavía casada con el hombre. Y si el sacerdote se juntaba con esa mujer repudiada o divorciada, cometía adulterio. Y entonces se profanaba y rompía definitivamente la santidad que debía tener como sacerdote del Dios Altísimo. Entonces el Señor dice, tampoco deben casarse con una prostituta, ni con una mujer violada o divorciada, porque han sido consagrados ellos a Dios. Manténlos apartados de todo, porque ellos son los que presentan, y escuchemos bien, el pan. Ya en el Antiguo Testamento, dentro de la ofrenda que el sacerdote ofrecía a Dios, era el pan de la propiciación, que más adelante se convertiría en la Eucaristía, en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo Dios lo tiene bien planificado. Dios es el perfecto planificador. O sea que esa idea satánica, absurda, de que la iglesia se corrompió, que la iglesia se paganizó, y entonces Dios después, ahí improvisando, manda a unos gringos o a una gringa para que restablezca el remanente de la iglesia verdadera. Eso no tiene fundamento bíblico y no hace parte del carácter perfecto de Dios. Dios todo lo tiene bien planificadito desde antes. Y lo que iba a ser la iglesia, y lo que iba a ser la Eucaristía, y lo que iba a ser el sacerdocio católico, Él nos los está mostrando en estos capítulos. Entonces, ahora bien, si una hija de un sacerdote era infame, prostituta, adúltera, o era una mujer bastante desordenada,
debía ser quemada en ese entonces, en ese tiempo, porque estaba deshonrando a su padre, que era un sacerdote del Dios Altísimo. Dios en este aspecto es muy estricto porque quiere demostrarnos, o quería demostrarles a ellos, la rigurosidad y el carácter sagrado y divino que tienen sus cosas. Por eso nosotros debemos respetar a nuestros sacerdotes. Por eso nosotros debemos respetar a nuestros ministros ordenados. Por eso nosotros debemos respetar a nuestros papas. Porque ellos no son santos porque no pequen. Son santos porque Dios los escogió. Dios los consagró y a través de ellos Dios nos santifica a nosotros. Santifica a la iglesia a través de sus ministros ordenados. Así actúa Dios. Así actuó desde el principio en la alianza del monte Sinaí, y así estableció nuestro Señor Jesucristo que fuera en la iglesia y en la alianza del monte Sión. Por eso el sacerdote es necesario en la vida cristiana. Iglesia o lo que se llame iglesia, se autodenomina iglesia y no tenga sacerdotes, no puede tener culto. No puede haber culto si no hay sacerdotes, si no hay quien ofrezca sacrificio, ofrenda, oraciones y acción de gracias. Cualquiera no puede autodenominarse sacerdote y no cualquiera puede entrar al santuario de Dios y decir: yo presento porque yo quiero, porque sí. No, Señor. Entonces, ahora el capítulo nos hace una especificación mucho mayor, y es la del sumo sacerdote. Todo hombre que haya recibido la autoridad como sumo sacerdote está revestido aún más de mayor santidad. Se le exige más. Debe ser más santo que los otros. Es por eso que no se puede ni rasgar la ropa, enseñarle el de luto, ni debe dejarse el pelo suelto. Tampoco puede estar presente donde haya un cadáver, porque él es el que está cara a cara con Dios. Y si Dios es santo, si Dios es la fuente de la vida, no puede contaminarse con un cadáver que representa a la victoria de la muerte. ¿Ya? Entonces, por eso el sumo sacerdote no podía ni siquiera entrar donde había un cadáver. Ni siquiera por causa de su padre o de su madre debía hacerse impuro. El sumo sacerdote. Los otros sacerdotes sí tenían permiso, pero el sumo sacerdote no. Dice: ni rebajar el carácter sagrado del santuario. No debía salir del santuario. Por eso nuestro Señor Jesucristo está en el cielo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo está allá ministrando en el santuario celestial. No sale de allá. Está allá a la derecha de Dios Padre, porque es el lugar santísimo. El cielo es el lugar santísimo. El lugar santo es la tierra. Por eso se necesitan dos categorías de sacerdotes: el sumo sacerdote, que es Cristo, y los sacerdotes ministeriales, que encargados al Papa, dirige a todos los ministros ordenados, y cada ministro ordenado cuida un pedacito del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, es el dueño de todas las ovejas. Pero el lugar santo, que es la tierra, dejó encargado a un jefe que se encargue de organizar y de mantener a los demás sacerdotes, para que estos a su vez puedan santificar al pueblo, a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo a través de los sacramentos, en especial la Santa Eucaristía, que es el sacrificio, el único sacrificio
que se presenta todos los días, que es el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Entonces, este sumo sacerdote debía tomar por esposa a una mujer virgen. Ahí no había negociación. El sumo sacerdote tenía que casarse con una mujer 0 kilómetros. 0 kilómetros. Ahí no había negociación de nada. En ningún caso debe casarse con una viuda o divorciada, violada, prostituta. Él sí no. Si te vas a casar, tienes que casarte con una mujer virgen y además que sea de tu propio pueblo, de tu propia tribu, de la tribu de Leví, de tu propia gente. ¿Ya? Ahora, otra cosa que nos dice el capítulo es que Dios no acepta que ningún sacerdote que presente el pan, que presente las ofrendas, tenga algún defecto físico. Porque es que el defecto físico representa la debilidad humana, representa la victoria del pecado sobre la perfecta creación de Dios. Dios nos creó perfectos. Dios nos creó buenos. Dios nos creó santos. Pero el pecado que entró a nuestra raza es la que produce la muerte, es el que produce los defectos físicos y es el que produce nuestra pecaminosidad desde el vientre materno. ¿Sí? Porque como eso se transmite genéticamente, nuestra debilidad humana se ve reflejada en eso. Entonces Dios exige que los que van a presentarse delante de Él sean, que no tengan ningún tipo de defecto. Y aquí dice, a decir verdad que nadie tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo, sea una persona ciega, impedido, con la nariz o las orejas deformes, con las piernas o los brazos quebrados, jorobado, enano, con nubes en los ojos, sarnosos o con erupciones en la piel, o con los testículos dañados. Imagínense. Ningún descendiente del sacerdote de Aarón que tenga defecto físico presentará al Señor las ofrendas que se queman. Tiene un defecto y por lo tanto no podrá presentar la ofrenda de pan de su Dios. Podrá comer de ese pan, sí. Como hace parte del pueblo, como hace parte de la tribu sacerdotal, tenía derecho a comer de todo lo que recibían los sacerdotes, pero no a ejercer el sacerdocio. ¿Sí? Entonces, el Señor muestra aquí las exigencias que como Dios, como ser perfecto, como ser santo, le está colocando a Israel para que sea respetuoso y realmente sepan, aprendan, entiendan que las cosas de Dios son sagradas, hay que respetarlas y hay que darles el lugar correspondiente a un Dios santo y poderoso, para la gloria de Dios. Ok, vamos entonces a ampliar un poquito más este tema tan importante, el sacerdocio, con más textos auxiliares. Vamos a ver qué pasaba, qué pasó mucho tiempo después de estas leyes. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 44, versículos del 15 al 30. Y si el pueblo de Israel cumplió o estaba cumpliendo con lo que Dios había demandado. Vamos a leer, dice, del 15 al 30. Los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que continuaron presentando servicio en mi templo, cuando los israelitas se apartaron de mis caminos, sí podrán acercarse a mí para servirme. Dios es el que dice quién le sirve, no uno se autoproclama. Ellos podrán presentarse ante mí para ofrecerme la grasa
y la sangre de los sacrificios. Yo, el Señor, lo ordeno. Y quiero que este pedacito se nos quede en la mente. Yo, el Señor, lo ordeno. En el Antiguo Testamento, el Padre era el que ordenaba y decía: estas personas, estos descendientes de Leví, de la casa de Sadoc, les doy permiso, les ordeno a que se acerquen a servirme como sacerdotes. Podrán también entrar en mi templo y acercarse a mi altar para servirme, y se encargarán de mi servicio. Es una orden. Los sacerdotes son los que se encargan del servicio, no cualquiera que se mete la Biblia en la mano, debajo del brazo, y hace uno que otro estudiecito y ya dice que ya es pastor. Maño. Cuando entren por la puerta del atrio interior, deberán llevar puesta su ropa de lino. Cuando estén de servicio en el atrio interior o en el templo, no llevarán ropa de lana, las vestimentas del sacerdote, los ornamentos sacerdotales. Llevarán un turbante de lino en la cabeza y calzones también de lino, y no se pondrán en la cintura nada que los haga sudar. Y antes de salir al atrio exterior, donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa que usaron para los servicios en el templo, y dejarla en los cuartos del templo, y ponerse otra ropa, revestirse, para que la santidad de la ropa no se transmita al pueblo. Fíjense, cuando estaban presentando el servicio, Dios los santificaba a ellos, y hasta las ropas quedaban santificadas, y esa santificación podía transmitirse al pueblo. Por eso Dios evitaba que las ropas salieran del atrio interior. No se raparán la cabeza, ni tampoco se dejarán el pelo largo, tan solo se lo recortarán. Ningún sacerdote debe beber vino cuando entre en el atrio interior. Debe estar sobrio. No debe casarse con una viuda o divorciada, sino solo con una israelita virgen o con la viuda de un sacerdote. La viuda de un sacerdote, primero que todo, ya no tenía ningún amarre, no estaba amarrada a su esposo, a su marido, porque ya estaba muerto. Ahí terminaba. Y segundo, posiblemente era porque ya estaba acostumbrado a la vida sacerdotal del siguiente marido, ¿verdad? Ok, los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo y distinguir entre lo santo y lo profano. El sacerdote es el que enseña, es el que manda, es el que ordena, es el que aclara, ¿sí? En los pleitos ellos actuarán como jueces y juzgarán según mis leyes, las leyes divinas, ¿verdad? Cumplirán todas mis leyes y enseñanzas acerca de todas mis fiestas, y respetarán como días sagrados mis sábados. En el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, el sábado era importante. Ya en la Nueva Alianza no es importante para los cristianos. Para los judíos sí, para los cristianos no. Nunca deberán tocar un cadáver para no contaminarse, a menos que se trate del propio padre, la madre, un hijo, una hija, un hermano o una hermana no casada. Aquí estamos hablando del sacerdote Ra. Si lo hacen, deberán purificarse y después esperar aún 7 días. 7 días. Cuando vuelvan a entrar en el atrio interior del templo para cumplir su servicio, ofrecerán un sacrificio por el pecado. Yo, el Señor, lo ordeno. Dios es el que ordena. Yo seré la única posesión que reciban los sacerdotes como herencia. No se les dará ninguna propiedad en Israel. No se les dará ninguna propiedad. Yo soy su propiedad. Por eso es que el sacerdote católico no tiene hijos, no tiene esposa, porque él no tiene
herencia. La herencia del sacerdote católico debe ser Dios. Por eso no puede no puede adquirir la obligación de tener que dar herencia a hijos o a esposa, sino que su herencia y su propiedad debe ser Dios. Eso la gente no lo entiende, sino cuando estudiamos detenidamente la palabra de Dios, es que decimos, por eso es que los sacerdotes no se casan. Ok, dice, podrán comer los cereales que los israelitas me ofrecen y los animales de los sacrificios por el pecado y por la culpa. Igualmente, todo lo que los israelitas me consagren serán para ellos. Los sacerdotes recibirán también lo mejor de las primeras cosechas y de todas las ofrendas. O sea, en vida nosotros debemos tratar bien a nuestros sacerdotes. Debemos nosotros darle una muy buena vida, prestarle ayuda, prestarle servicios. ¿Por qué? Porque ellos, su única propiedad es servirle al Señor. ¿Y cuál es el servicio que ellos le prestan a Dios? Santificarnos a nosotros, hacer accesible al pueblo los sacramentos. Por eso hay que apreciarlos. Ustedes preparen la mesa para el pan, lo mejor se lo darán a ellos. Así mi bendición descansará sobre las casas de ustedes. O sea, para Dios le prometía al pueblo de Israel, y nos promete a nosotros también, que si nosotros sustentamos a sus sacerdotes, si nosotros les damos lo mejor, porque ellos no tienen propiedad, entonces tienen que vivir en el día. Ahora, obviamente, sabemos que los sacerdotes tienen carro, tienen casa, ¿sí? pero porque son capellanes, porque trabajan, porque son profesionales. 10 años estudiando muchas cosas los capacita para ser docentes, profesores, psicólogos, etcétera, etcétera. Pero bueno, así era en el pueblo de Israel, bastante estricto. Ellos no podían salir a producir, ellos no podían medio día trabajando y medio día después volver al culto. Fíjense que el Señor dice, no deben salir del santuario. Los sacerdotes no deberán comer ninguna ave o animal que haya muerto por sí mismo o que haya sido despedazada por una fiera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a ver Malaquías, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos del 6 al 14. ¿Qué sigue diciendo el Señor en el Antiguo Testamento con el sacerdocio levita? El Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes: los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy el padre de ustedes, ¿por qué ustedes no me honran? Si soy su amo, ¿por qué no me respetan? Ustedes me desprecian y dicen todavía, los sacerdotes levitas, ¿en qué te hemos despreciado? Ustedes traen a mi altar pan indigno. O sea que hay un pan digno y un pan indigno. Y preguntan todavía, ¿en qué te ofendemos? Ustedes me ofenden cuando piensan que mi altar puede ser despreciado y que no hay nada malo en ofrecerme animales ciegos, cojos o enfermos. El altar del Señor es sagradísimo. Por eso no puede ser despreciado. Y nuestros hermanos separados viven despreciando la Eucaristía, que vamos a ver más adelante estableció nuestro Señor Jesucristo. Dice, ustedes me ofenden cuando piensan que mi altar puede ser despreciado y que no hay nada malo en ofrecerme animales ciegos, cojos o enfermos. Una ofrenda con defecto. Vayan pues y llévenselo a sus gobernantes. Vean si ellos les aceptan con gusto el regalo. Pídanle ustedes a Dios que no nos tenga compasión. Pero si les hacen esa clase de ofrendas, no esperen que Dios los acepte a ustedes con gusto. El Señor Todopoderoso dice, ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no volvieran a encender en vano el fuego de mi altar.
porque no estoy contento con ustedes, ni voy a seguir aceptando sus ofrendas. El sacerdocio levita estaba cayendo en crisis y en decadencia. Dios ya no le estaba gustando nada de la antigua alianza, ni del sacerdocio levita. En todas las naciones del mundo se me honra. En todas partes queman incienso en mi honor y me hacen ofrendas dignas. En cambio, ustedes me ofenden, pues piensan que mi altar, que es mi mesa, que es la mesa del altar, la mesa donde se coloca el pan, puede ser despreciado y que es despreciable la comida que hay en él. Cuando una persona, cuando un hermano separado, un protestante, dice que eso simboliza el cuerpo de Cristo, llama a Cristo mentiroso. Cuando dicen, no, es que eso es, ¿cómo es posible que en un pedazo de pan va a estar el cuerpo de Cristo? No, eso es un circo. Está blasfemando y profanando y llamando y despreciando la mesa del Señor. Grave, gravísimo, muy grave. Y está aquí en la palabra de Dios que ellos leen todos los días. Ustedes dicen, ya estamos cansados de todo esto. La persona que dice que está cansada de la Eucaristía, que todos los días es lo mismo, que es la repetición de la repetidera. ¡Ay! Y me desprecian. Y todavía suponen que voy a alegrarme cuando vienen a ofrecerme un animal robado o una res coja o enferma. Maldito sea el tramposo que me promete un animal sano de su rebaño y luego me sacrifica uno que tiene defecto. Imagínense, una maldición de la boca de Dios. Yo soy el gran rey y soy temido entre las naciones. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces ahí podemos ver cómo el sacerdocio levita ya comenzaba a entrar en decadencia. Ya Dios, que los había establecido como su pueblo sacerdotal, como sus servidores, ya no estaba a gusto, ya no estaba agradado con el servicio y con la forma que los sacerdotes levitas estaban presentando sus sacrificios, sus servicios y su culto. Despreciaban la cena del Señor, despreciaban el altar del Señor, porque pensaban de que ahí Dios no iba a estar presente y que Dios no le iba a importar eso. Muchas veces pensamos que a Dios, por ser bueno, por ser amoroso, por ser Dios, va a aceptar todo lo que nosotros nos venga en gana. Y eso no es así. Nosotros, para poder entrar en la presencia de Dios, debemos hacer las cosas como Dios manda. Vamos a ver la transición entre los dos sacerdocios. El sacerdocio levita del Antiguo Testamento y el sacerdocio en orden de Melquisedec o el sacerdocio católico de la Nueva Alianza. Vámonos entonces a Hebreos capítulo 7, versículo 11. Los dos sacerdocios. Vamos enseguida ahí a hacer el empalme. Dice, del 11 al 19. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Hay una ley, un mediador, una alianza, un tipo de sacerdocio. El sacerdocio levita. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos, santos, a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote. O sea, otro tipo de sacerdocio. Otro sacerdote diferente a Aarón. Ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Y ahí va enseguida una aclaración a nuestros queridos amigos protestantes que insisten en que hay que cumplir la ley del monte Sinaí, que las cosas hay que cumplirlas tal y como se dijeron en el monte Sinaí. Quiero aclararles, señores, sin ser exegeta y sin ser tan estudioso, que
La ley la cambió Cristo. La cambió. Los 10 mandamientos los cambió Cristo. No el Papa, no los curas. La cambió Cristo, que es el nuevo sumo sacerdote y que es el nuevo mediador. Y aquí dice claramente, Hebreos 7, versículo 12. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. O sea que hubo cambio de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tuvieron unos cambios que no lo hizo el sacerdocio católico, no lo hizo el Papa, ni los sacerdotes católicos, lo hizo el mismo Jesucristo. Está en los evangelios. Y nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. O sea, Jesús no tenía nada que ver con Leví, ni tenía nada que ver con Aarón. ¿Sí? Y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. Y esto es aún más claro si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec, que no fue sacerdote según una ley que toma en cuenta elementos puramente humanos. Lo vimos ahorita, lo vimos en el capítulo 21 del libro de Levítico. Tiene que ser levita, descendiente de Aarón, no se debe casar con viuda, con prostituta, no puede tener tales y cuales defectos, no debe salir del santuario, debe permanecer santo, etc. Sino según el poder de una vida indestructible. Jesucristo resucitado tiene cuerpo glorioso. Porque esto es lo que Dios dice de él: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Ese es Cristo, es nuestro sumo sacerdote, que está en el cielo, en el lugar santísimo. Así que el mandato anterior quedó cancelado, porque era débil e inútil. Así que todos esos creyentes que creen que aplicando y siguiendo las leyes del Antiguo Testamento van a salvarse, están equivocados, muy equivocados, porque el antiguo mandamiento fue anulado porque era débil y porque era inútil, no sirve. El Antiguo Testamento solamente llegó hasta la muerte de Cristo. De ahí Cristo lo cambió y estableció las nuevas leyes definitivas, que son las que están rigiendo desde su resurrección hasta la eternidad. Dice, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Palabra de Dios, te alabamos. Entonces surge un nuevo sacerdocio, es necesario un nuevo sacerdocio, y con ese nuevo sacerdocio surgió la necesidad de cambiar la ley, de cambiar las normas, y nuestro Señor Jesucristo se encargó de cambiarlo. Vámonos a Mateo, ahora no, sino vamos a Mateo 5. Leamos el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y ahí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo cambia los mandamientos. Bueno, vamos a ver ahora el sacerdocio de la nueva alianza. ¿Cuál es el sacerdocio de la nueva alianza? Ahí mismo, Hebreos capítulo 7, versículos del 20 al 28, el sacerdocio de la nueva alianza. Dice, y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno, los levitas. Pero en el caso del Señor sí hubo un juramento, pues en la Escritura se le dice, el Señor hizo un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre. El sacerdocio de Cristo fue establecido con un juramento del Padre. Y el Padre, como he dicho anteriormente, ni se desdice, ni improvisa, ni hace las cosas emparapetadas. Dios siempre ha protegido a la iglesia
siempre ha aceptado que la iglesia se ensucie para él poderlas limpiar y poderlas santificar a través de los sacramentos, del sacramento de la confesión, del sacramento de la Eucaristía, la alimenta, el sacramento de la confirmación la fortalece, el sacramento del bautismo la acrecienta, el sacramento del matrimonio la multiplica. Fíjense todos los sacramentos. El sacramento de la unción de los enfermos permite el fortalecerse en el momento de la enfermedad y la muerte, y de la orden sacerdotal para santificar y escoger y santificar a sus ministros ordenados. Entonces, ahí es donde vemos nosotros que el sacerdocio de católico, el sacerdocio de la nueva alianza, viene establecido por un juramento del Padre. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Ahí entonces un hermano separado diría, viste, solamente es Cristo el sacerdote, el único sacerdote. No necesitamos sacerdote aquí en la tierra, porque Cristo es el único sacerdote. Ahí lo dice. Un momento. Recuerden que estuvimos hablando acerca de dos categorías de sacerdocio. Esas, el sumo sacerdote y los sacerdotes ministeriales, ¿verdad? El que está hablándose aquí es del sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre lo va a tener Jesucristo eternamente, y él va a ser el único que va a presentar su sacrificio en el lugar santísimo allá en el cielo. ¿Sí? Estamos hablando de Cristo. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto en el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes, todo Aarón, el hijo de Aarón, y así sucesivamente. Hasta Caifás, Anás, ¿recuerdan? No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, de ahí en adelante, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vuelvo y repito, dirá algún hermano separado, pero es que el sacerdote solamente, el nuevo sacerdote al orden de Melquisedec, es solamente para Cristo. Cristo intercede por nosotros. No necesitamos hombres pecadores, más pecadores que nosotros. No necesitamos confesar los pecados. Momentico. Vámonos a Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Vamos a ver cómo Cristo, como sumo sacerdote, establece a sus sacerdotes que se van a quedar en el lugar santo a ministrar por él, mientras que él se va al lugar santísimo a presentar el sacrificio por ellos, por todo lo que ellos ofrecen día tras día. Jesús va a estar allá en el cielo mostrando todas esas ofrendas y esos sacrificios que todos los días la Iglesia católica, apostólica y romana ofrece a través de sus ministros ordenados en lo que llamamos la Santa Eucaristía. Vamos a verlo. Dice, Jesús se aparece a los discípulos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías.
los que respetan el sábado, los que respetaban el sábado y cumplían las leyes al pie de la letra, como en el monte Sinaí. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. ¿Verdad? No les reclamó que porque estaban reunidos domingo, si ellos tenían que respetar el sábado, no señor. Los vio reunidos el primer día de la semana y los fortaleció. Les dijo: paz a ustedes. ¿Sí? Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Y escuchemos lo que el Señor le dice a sus discípulos, la iglesia, los ministros ordenados. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Los acaba de enviar como sacerdotes ministeriales para que fueran a santificar el mundo. Y miren, ¿por qué yo digo que los manda a santificar el mundo? Dice: y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Los santificó, los llenó del Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Allá, el Señor, el Padre, decía: yo soy el Señor y les ordeno que me presten el servicio, que presenten las ofrendas y me rindan culto. Allá en Ezequiel. Aquí es Cristo quien les dice y les ordena a los apóstoles y los recubre del Espíritu Santo, los santifica, los llena del Espíritu Santo con el fin de que ellos puedan transmitir el Espíritu Santo a todo ese pueblo que se va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin importar si son niños o ancianos, como lo hace en Mateo 28, les da la orden. ¿Quiénes son los que perdonan los pecados? ¿Quiénes? El sacerdote católico. Y a mí me causa admiración porque Jesús dice estas palabras: como el Padre me envió a mí el Padre por juramento me estableció como sumo sacerdote. Yo ahora, con toda la autoridad que el Padre me ha dado, los envío a ustedes para que sean mis sacerdotes. Vayan y santifiquen al pueblo a través del perdón de los pecados. Perdonen pecados y instituye el sacramento de la confesión. Es ordenamiento de Cristo, es una orden de Jesús. Los apóstoles eran pecadores, lo vimos. Pedro lo negó, Tomás no creía en él, ¿verdad? Juan y Santiago querían acabar un pueblo. Judas se lo traicionó y se suicidó. O sea, no eran hombres perfectos. Sin embargo, el Señor los escogió y los santificó a ellos para que tuvieran poder y autoridad para ministrar aquí en la tierra, en el lugar santo. Para terminar, vamos a ver cómo en la iglesia primitiva, y obviamente la iglesia 20 siglos después, seguía con el sacerdocio nuevo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Dice: estas cosas tienes que mandar y enseñar. Lo que mandó Cristo. Evita que te desprecien por ser joven. ¿Cómo salen los curas del seminario? Jovencito. Más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte. Y en amor, fe y pureza de vida. Esa es la exigencia que Dios le pide a los sacerdotes católicos. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, lo que se hace en la Eucaristía.
a animar a los hermanos y a instruirlos. El sacerdote es el que hace la homilía. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando, por inspiración profética, los presbíteros de la iglesia te impusieron las manos. ¿Cómo se consagra un sacerdote? Por medio de la imposición de manos de un obispo. Más nada. Más nada. ¿Cómo recibe el sacerdote su consagración como ministro ordenado que tenga la capacidad de transformar por medio de su trabajo el pan y el vino en cuerpo y en sangre pura de Cristo a través de la imposición de manos de los obispos, de los presbíteros, de los ancianos? Nadie se hace autoprofeta ni nadie se autoescoge profeta. Tiene que ser escogido. Fíjense, aquí lo dice, por inspiración profética. ¿Qué significa eso? Porque Dios les inspiró a ellos para que te impusieran la mano. Y recibiste el don del Espíritu Santo. Por eso puedes santificar. Por eso puedes bautizar. Por eso puedes atar. El matrimonio es un atar. El matrimonio es un yugo, un lazo. ¿Quién lo hace? El sacerdote católico. Todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates aquí en la tierra, el perdón de los pecados, el sacramento de la confesión, quedará desatado en el cielo. Allá está el ángel borrando en la computadora tus pecados cada vez que te confiesas. Delete. Si se confiesan regularmente, cuando lleguen a la presencia del Señor, cuando pasen ese velo, el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, bacano encontrarse, no, usted tiene pocos pecados aquí, los últimos 6 meses nada más. Bacano. Ok, pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Si sigue firme en todo, se llama magisterio de la iglesia. Y eso se llama tradición apostólica. Lo que los apóstoles enseñaron es lo que la iglesia católica ha enseñado durante 20 siglos. No que un fulano de tal algún día se levantó queriendo ser Dios y dijo, inventa una historia que no tiene ni siquiera bases históricas ni arqueológicas. Una fábula. ¿Ya? Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, señores, el sacerdocio católico tiene bases y fundamentos.